Con el gusto de siempre, por supuesto, saludándolos a través de este espacio aquí en MNN Radio. Yo soy David Pantoja y tengo el gusto y el agrado de poder platicar el día de hoy con la licenciada Vivian Castillo. Ella es delegada precisamente de lo que tiene que ver con el Instituto de Movilidad aquí en Benito Juárez y me da muchísimo gusto. Por fin ya se nos hizo. Un día me acuerdo que me dijiste, invítame a tu cabina. Ya se nos hizo, Vivian. Se nos hizo. Muchísimas gracias, David. Yo encantada de poder venir a platicar y difundir lo que estamos haciendo en Imovecro, en la delegación Benito Juárez. Y pues sí, hasta que finalmente ya estamos aquí. Oye, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito quién es Vivian Castillo, porque yo sé que ya tienes una trayectoria muy interesante en lo que tiene que ver en Benito Juárez. Eres abogada de profesión, ¿no? Entonces, platícanos. Sí, bueno, pues soy cancunense, sí, de todos mis estudios han ocurrido aquí en la ciudad de Cancún. ¿Qué te puedo decir más de mí? Estudié Derecho en la Universidad La Salle y me he dedicado al servicio público, a la función pública desde hace 22 años, este año cumplo. 22 años. ¿Cómo Sí. fue que iniciaste precisamente? Porque ser servidor público no es fácil, pero ¿cómo es que ingresas? ¿Cómo es que te llama la atención y decides estar ahí? Fue una beca que en algún momento estuvo dirigida para estudiantes de universidad a través de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Okay. Nos hicieron un curso aquí en Cancún y algunos nos seleccionaron y tomamos la otra parte del curso en la Ciudad de México, en el Centro de Capacitación para Servicios Periciales en la Ciudad de México, para la entonces Procuraduría del Distrito Federal. Y ahí comenzó, digamos, mi carrera en el servicio público. Regresamos y nos contrataron en la Procuraduría y comencé como perito en dactiloscopía. Wow. En la Procuraduría, así fue. ¿Cómo fue que te llamó esta parte? Porque es interesante, es algo como que a lo mejor no es tan público, ¿no? Pero que es sumamente interesante y importante. Sí, y yo creo que sí se necesita vocación para ser servidor público. Muchas veces hemos visto a muchos funcionarios, ¿no? Servidores que están en los espacios ideales para poder llevar cambios o hacer realmente la diferencia en alguna área de gobierno y no se ven esos cambios, ¿no? No se logran aterrizar. Y ese es así como que ha sido mi motivación desde siempre, ¿no? Que se vea una diferencia en el cargo que esté desempeñando, hacer lo que te toca más el extra. Y sí, bueno, es como, sí, creo que ha sido mi vocación y ha sido principalmente en temas de seguridad, prevención del delito. Has estado muy activa precisamente también para el asunto de las mujeres, ¿verdad? La seguridad de ellas. Así es, como bien sabes, el Estado quedó en una alerta de género al terminar la administración anterior de gobierno estatal y pues fue uno de los primeros temas que se atendieron, la alerta de género. En ese entonces, bueno, entré a la Policía Estatal y se hizo un trabajo transversal para atender la alerta en los principales municipios con acciones muy concretas a través de las diferentes instituciones y en coordinación con los ayuntamientos. Entonces sí logramos hacer algunos temas de prevención, de atención, de reacción y sobre todo para que las víctimas de violencia pues salieran de este círculo, ¿no? Porque es súper complicado, ¿verdad? Tanto el asunto de las personas que sufren violencia en sus casas porque no emiten esta denuncia por miedo, como también el otro lado, que está súper fuerte el asunto hacia la violencia de la mujer, ¿no? Sí, yo creo que sí o sea, no solamente es un tema cultural, es un tema que se tenía no solo normalizado, o sea, olvidado, ignorado. Sí. Y esto... Porque sucedía. Hoy nos sí. enteramos de más cosas por redes sociales, pero siempre ha sucedido. Sí. Y hay desde las microviolencias hasta la violencia, bueno, no solamente en el caso de la familiar, que es al interior de los hogares, que a veces no nos enteramos, salvo que de verdad se escuche, ¿no? El ruido en la casa de al lado, etcétera. Claro. Pero hoy creo que como sociedad tenemos que ponernos un poquito más las pilas porque sí vemos violencia de tipo de género en diferentes puntos, ¿no? En el caso del transporte público, una de las primeras acciones que tuvimos cuando llegamos a la delegación era precisamente diagnosticar la problemática en el transporte.
Y sí, nos dimos cuenta de que si 8 de cada 10 mujeres estaban siendo víctimas de algún tipo de violencia, principalmente abuso sexual a bordo del transporte público. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Entonces, ese tema en particular creo que no se había atendido como merece. Claro. Porque sí se ha atendido el tema de violencia de género. Es un tema que está siempre sobre la mesa de todas las instituciones, de todas las áreas que hacen, dependiendo la naturaleza de la institución, lo que le corresponde, ¿no? Desde atención a víctimas, de investigación, está la nueva Fiscalía, el Centro de Justicia y otras más, ¿no? Secretarias de Salud, hay protocolos, hay muchas cosas que se han hecho para atender el tema. Pero en transporte público, independientemente del proyecto de Taxi Naranja, por ejemplo, Uh-huh. en otros tipos de transporte público no se tenía detectado. Sí se sabe, siempre se ha sabido, las mujeres lo han vivido y la sociedad lo ha normalizado. O sea, es que esa es la gran problemática. Vemos ya normal lo que está sucediendo con el vecino. Ay, pues es que le pega, siempre pasa, ¿no? No, pues es que no es correcto. O sea, de entrada desde ahí. Exacto, lo normaliza la víctima, lo normaliza el agresor, la propia sociedad. Así es. Y nos dimos cuenta de situaciones muy dramáticas en la que no solamente el operador del transporte no sabe cómo reaccionar ante una situación, no solamente de esa naturaleza, sino de otro tipo, Uh-huh. no sabe cómo atender y cómo mantener seguro al pasajero y orden en su unidad de transporte, sino que otros usuarios pueden llegar a ser agresores en esas situaciones o ignorar a las víctimas en caso de estar viendo que una mujer principalmente hay una agresión, ¿no? Hay un tipo de violencia de género o un delito, ¿no? No saben diferenciar la gente, los operadores no tienen muy claro la diferencia entre, o sea, y ni siquiera es una línea tan delgada, ¿no? Es desde una mirada lasciva a un delito. Yeah. Un delito que incluso puede ser grave, ¿no? Tratándose de menores de edad, en el caso del abuso sexual. Eres una mujer que le gusta la justicia. En alguna entrevista leía que dijiste algo que me llamó la atención. Actuar con justicia desde dentro para poder ejercerla afuera. Eso es lo que haces desde tu trabajo. Sí, es lo que te decía. Parte de la vocación del servicio público ha sido eso, trabajar desde la prevención con la sociedad civil, involucrando hasta al empresario, al servidor público y sensibilizar generalmente en el tema de prevención. Me ha tocado atender áreas en las que estoy más relacionada pues, con investigación Uh-huh. y sanción. En este caso, pues no podemos dejar de lado, o sea, todo lo que es proyecto movilidad siempre va a tener un área de sanción. Claro. Pero sí podemos hacer ese, del que te hablaba, ese extra, sí podemos hacer, sí podemos llevar a cabo situaciones en las que podamos ser justos y poder aplicar sanciones. Y hacerlo correcto, ¿no? Y decirle a la gente que lo haga. Exacto. Estamos trabajando en que las mujeres pierdan el miedo de que una situación como esas, por ejemplo, pues ¿para qué hablo, no? ¿Para qué denuncio? Porque pues, una denuncia pues sí puede llegar a ser más tardada por una situación que no está precisamente en el Código Penal o que no está tipificada como un delito, Uh-huh. pero tampoco está correcta, Sí, ¿no? claro, no es correcto. No es correcta, está normalizada y la mujer no va a perder su tiempo porque sabe que no va a pasar nada, ¿no? Que sepan que si es una conducta que se puede sancionar desde el Instituto de Movilidad, ya sea el concesionario de transporte o al operador de transporte, en el Instituto de Movilidad lo vamos a hacer. O sea, porque es la vía pública, porque el transporte público es la vía pública y la gente se tiene que comportar. O sea, ¿no? Eso es como parte de esa inspiración en el tema de justicia. A veces hay cosas que la justicia real, ¿no? No está contemplado, pero sí podemos llegar a hacer sanciones administrativas. Incluso estamos trabajando en una plataforma de operadores de transporte público, Uh-huh. a quienes vamos a poder dar de baja en caso de incurrir en sanción, en infracciones desde leves hasta importantes, como pueden ser casos de género o otro tipo de situaciones, y se les va a dar de baja y ya no van a poder darse de alta como operadores de transporte público en ningún municipio del estado. Esta es una parte muy importante dentro de lo que estás haciendo, Vivian, como delegada del Instituto de Movilidad en Benito Juárez, pero a mí me gustaría también que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, le explicaras
¿de qué va el Instituto de Movilidad? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las acciones que a lo mejor nosotros no vemos, pero que están ahí? Bueno, el Instituto de Movilidad se creó hace unos poquitos meses, sustituye a una dirección general dentro de una secretaría denominada Cintra. Uh-huh. Era la Dirección General de Transporte, y que yo entiendo que su naturaleza era más bien punitiva, ¿no? Y entre otras características, ¿no? Sí. Que tenía, pero no era precisamente en el concepto de movilidad, que es muchísimo más amplio. Uh-huh. ¿Qué abarca esto? Es garantizar el derecho humano a la movilidad. Okay. Eso es a lo que se quiere llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay desde acciones que tienen que ver con proyectos de tecnología, uh-huh. Trabajar con la propia sociedad y con los usuarios del transporte, educando a todos, ¿no? Al ciudadano, al usuario, al del transporte privado, al transporte público, creando nuevos proyectos que sean mucho más incluyentes, tratando de garantizarle a todos los que van en la vía pública esa movilidad. La persona que va a pie, una persona en silla de ruedas, una persona de tercera edad, una mujer embarazada. Que podamos movernos con libertad dentro de las normas establecidas que también dependen de la situación de tránsito, ¿no? Quiero pensar. Sí, claro. La movilidad pues, no depende solamente del instituto a nivel estatal. Tiene que haber definitivamente, por cuestiones jurídicas y de competencia municipal, sí trabajar con los ayuntamientos, claro, porque tiene que ver, sí, con seguridad, tiene que ver con infraestructura, con recurso, con sanciones de tipo viales, de tránsito, con reordenamiento del transporte público y otros muchos factores, ¿no? Con los que sí se tiene que aterrizar definitivamente con los ayuntamientos. A ti te nombraron precisamente delegada en diciembre. ¿Cómo fue precisamente tu encuentro con todo esto? Porque es todo un trabajo que estás realizando, que aparte es nuevo, ¿no? ¿Con qué te encontraste? Porque de pronto podemos observar tus redes sociales haciendo precisamente este ordenamiento. Voy a poner un ejemplo de las paradas de camiones, ¿no? Donde no están establecidas enfrente de un centro comercial, porque hay un relajo en todos los sentidos, por así decirlo. Pero ¿con qué te enfrentaste tú? Pues primero nada, me enfrenté con un equipo muy reducido, porque al momento de convertirse en Instituto de Movilidad, uh-huh. Se dio de baja muchísimas personas de la denominada Cintra, sí. que estaban adscritos a esta área de la Dirección de Transporte y Vialidad, con a lo mejor un tercio del personal con el que se contaba. Okay. Con personal pues que tenía mucha experiencia, gente que tenía muchas ganas de trabajar, y nos encontramos con también un instituto que tiene mucho que hacer, y que se redujo a cinco delegaciones. Entonces, con algunos retos con los que hay que ir atendiendo uh-huh. en temas presupuestario, pero sí con mucha disposición por ejemplo, de los ayuntamientos, de áreas del ayuntamiento, que necesitaban la autoridad estatal para reordenar a los concesionarios estatales, por ejemplo, que ellos solamente se saben regidos por la que era Cintra, ¿no? Uh-huh. Y de la autoridad estatal. Finalmente esos son concesionarios estatales, ¿no? Sí. Me topé con algunas malas prácticas, con prácticas que podrían interpretarse algunas como actos de corrupción, uh-huh. Diferentes posturas. Eventualmente quienes están en el tema de movilidad, pues bueno, no es que les guste o no, a veces hay intereses ahí que no permiten que las cosas avancen, ¿no? Claro. Y eso es lo que hemos estado tratando de ir ajustando, ¿no? Sí, pues más bien de ir desatorando, porque eran estos factores los que... Sí, claro, ajustarlo para lo correcto. Sí, claro. Sí, porque a veces decían, bueno, ¿y esto por qué no? ¿Por qué no tenemos esta información? ¿O por qué esto no se puede corregir? Y vas avanzando y te das cuenta de por qué el motivo por el que no se podía, ¿no? No, pero sí se puede. Sí, claro. Se puede. Y dices, pues, quedas a la expectativa a esperar a ver quién va a meter la mano para que las cosas no sucedan. Y no ha pasado. Entonces,
dices, bueno, pues seguimos avanzando, no falta quien que no está dispuesto a entrar a una nueva dinámica de movilidad, pero estamos en ese camino, ¿no? De dejar de ver por los intereses propios, por dejar de ver por el interés de una empresa, de un sindicato, de un concesionario, y empezar a pensar en la sociedad en general. En desmotorizar la ciudad, de empezar a tener un servicio de transporte público digno, que sea una opción para la gente dejar su carro o no tener vehículo y utilizar ese transporte público, pero que sea un transporte tan digno de entrada, que sea y que sea tan útil y que sea el precio justo para poderlo utilizar, para así trasladar la mayor cantidad de personas o las mismas que se trasladan con la menor cantidad de vehículos, ¿no? ¿Ustedes harían el puente entre el usuario y precisamente estos concesionarios? Sí, de hecho, hemos tenido reuniones con el ayuntamiento y con los concesionarios de transporte público del ayuntamiento, los hemos sentado, se les ha sensibilizado en un nuevo proyecto que va a empezar como en el municipio de Benito Juárez, pero la idea es que pues vaya abarcando los demás municipios. Se les ha hecho saber que ya ni siquiera, más en temas de números, ya no pareciera no resultar ya el mismo negocio que en su momento fue, ¿no? Ni menos y entre esas mismas rutas están arrebatando esos espacios y esos horarios, ¿no? Hay momentos en los que no parece que no va a ser suficiente el servicio cuando sí es suficiente. Lo que pasa es que está mal ordenado. Entonces estamos trabajando en eso, en ese reordenamiento. Son rutas, es un trabajo técnico muy grande y que se tiene que analizar así como que con el tiempo que amerita, ¿no? Los hemos sentado a todos, se les ha expuesto el proyecto que tiene que ver con el sistema integral de transporte, con tener rutas alimentadoras, los carriles confinados, pero mientras tanto no nos podemos esperar a que suceda el proyecto para poner orden. Entonces, por parte de Inmovecro estamos trabajando en rutas de los concesionarios estatales. ¿Ustedes las están poniendo? Las estamos trabajando en un proyecto porque no podemos esperar, ¿no? Mientras ya está esa deficiencia, mientras otra cosa sucede, mientras el proyecto finalmente se logra, porque es una cuestión de recursos también. Claro. Y de compra de unidades y de falta, licitaciones, entre otras cosas, sí queremos darle una solución a la ciudadanía. Que hoy dejemos de entrar tantas personas paradas, que tengamos un servicio mucho más seguro, rutas mucho más útiles, que la gente no tenga que hacer tantos transbordos, ¿no? Para llegar a su casa o su trabajo. Claro. Que sean... ¿Cómo determina esto? Me llama mucho la atención dentro de lo que es este sistema integral de transporte. ¿Cómo es que arman ustedes las rutas? ¿Se basan en qué o cómo es que las establecen? Bueno, el análisis de las rutas lo hacen expertos hay unos... en cuestión de la infraestructura lo hacen urbanistas y el proyecto de las rutas lo hacen basado en el precio de la gasolina, en el trayecto. Pues básicamente esos son los factores que se utilizan. Ya. No las autorizamos directamente en esta delegación. Okay. Si es un trabajo técnico, lo autoriza la Junta de Gobierno y se hace para todos los municipios. Entonces, es algo en lo que se está trabajando ya. Sí se necesita ese reacomodo porque por muchos años se tuvo olvidado ese tema. Entonces, los propios sindicatos hicieron, o las empresas de transporte sus propias rutas. Exactamente, las fueron sacando conforme la ciudad fue creciendo. Claro. Y ha aumentado muchísimo el parque en general, no solamente el transporte público, el parque vehicular. ¿En qué porcentaje se ha aumentado? Porque yo cada vez que salgo en las horas pico volteo y digo, Dios mío, es sábado y hay tráfico. Es impresionante, ya no hay ni día ni hora. Sí, en los últimos 10 años el parque vehicular ha aumentado un 80%. Wow. Y las vías de comunicación en un 3%. Y parece ser que la propuesta de quienes está en sus manos tomar estas decisiones ha sido que crear más vías de comunicación, o sea, crear más vialidades. Y no, o sea, nosotros apostamos a que no es la manera, sino mejorar el transporte. Para reducir ese parque vehicular. Exacto. Y utilizar las vías que se tienen y utilizarlas mejor también.
Claro, dentro de lo que es el sistema integral de transporte, ¿qué más es lo que vamos a poder disfrutar con él? Proyectos de ciclovías, otras opciones de movilidad mucho más sustentable, porque pues ahorita estamos en estos el proyecto, o sea, el que todos ya involucrados y que es el vigente, que es el combustible, cuando hay otras opciones. Hay opciones eléctricas, hay opciones con a lo mejor fomentar no solamente el uso de la bicicleta de forma recreativa, sino sí como el medio de transporte para llegar al trabajo. Como en otras grandes ciudades, ¿no? Crear políticas que nos incentiven a utilizarlo, que nos incentiven, pero también, o sea, que nos incentiven a utilizarlo, pero también tener la garantía de que va a ser una forma de transportarnos de manera segura. Tú que eres de Cancún, digo, yo tengo aquí 17 años y veo el cambio, pero tú que eres de aquí, oye, podemos hablar de una ciudad grande, que es Cancún, ¿no? A comparación de lo que era antes. Y creo que a veces, como sociedad, seguimos pensando que estamos en ese Cancún de antes. Y ya no es posible. Ya no es posible ni pensar porque la realidad nos rebasa, ¿no? Ni actuar de la misma manera en la que actuábamos antes. Sí. Esto aplica a movilidad también, ¿no? Sí, claro. Sí, no, yo recuerdo muy bien esos tiempos de la infancia donde de verdad te tardabas en llegar de un lugar a otro. No, en que pasara que pasara un vehículo, pasara un taxi. O sea, no, la gente pues sí, eran pocas vialidades, no había ningún tipo de congestionamiento, todo era distinto, digamos, claro. ¿No? La gente, pues como todo el mundo dice, no dormíamos con la puerta abierta, o sea, era diferente. Digo, ahorita ya tenemos una ciudad con más de 1 millón de habitantes, Así que creo que ya cualquier ciudad con la mitad ya tiene que tomar algunas medidas de precaución. Y en temas de movilidad, bueno, sí hubo en algún momento, yo creo que, no sé si todos se dieron cuenta, en el que se salió ahí de control el número de concesiones, el tipo de transporte. Claro. Tenemos ahí porque también vemos transporte que no es adecuado ni siquiera para la cuestión climatológica del lugar, ¿no? Así es, digo que en manos de alguien tuvo que estar esas decisiones y yo creo que no las tomaron de la manera correcta, ¿no? Claro. Hoy la ley de movilidad exige ciertas condiciones muy estrictas para tener el derecho a usar y explotar la concesión de transporte público. Tiene que tener características específicas el vehículo, que no sea un vehículo Suru, que son los considerados mucho más de riesgo por el material, no tienen bolsas de aire, que tienen que tener un GPS, tienen que tener botiquín, extintor, tienen obviamente una cobertura de seguridad amplia. Y es lo mínimo indispensable que tendría que ofrecer un servicio de transporte público, porque estamos hablando de que el gobierno, tanto municipal como estatal, debe garantizar la movilidad de las personas. Y la seguridad de la misma. Y la seguridad. Entonces, claro, si están esas concesiones, los operadores tienen que entender que son servidores públicos. Y como tales, tienen que actuar y responsabilizarse de lo que hacen, lo que sucede en su unidad y cómo se conducen ellos en el momento del ejercicio de su función, que es el servicio público, es dar el servicio de transporte. Y ahora precisamente hablando de esta modernización de servicio para la gente, hablábamos del taxi naranja. Me gustaría que nos detuviéramos un poquito en este sentido antes de terminar este espacio, el cual te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿Qué onda con el taxi naranja? Porque, pues bueno, creo que va de la mano con todo lo que platicamos al principio, ¿no? El taxi naranja en la primera etapa se hizo en coordinación precisamente del Instituto de la Mujer, Instituto Quintana-Roo de la Mujer, con entonces Cintra. Sí. Se hizo una aplicación y se sacó un número de unidades. Sin embargo, bueno, con la nueva ley se hizo mucho más estricto con las características que te acabo de platicar. Y el proyecto de Taxi Naranja es precisamente en miras de reforzar la seguridad, no solo de las mujeres, sino de familias que hacen la solicitud de este servicio. Lo hacen a través de una plataforma.
Y son vehículos que tienen toda la seguridad y además tienen cámaras y tienen GPS y están monitoreados en un centro de mando, ¿no? ¿Cuántas unidades hay ya circulando? En Cancún, 200. Okay. Aparte se dieron de alta apenas. Pero tiene que haber en cada uno de los municipios una parte proporcional del total que hay de taxis dedicados al servicio de taxi naranja. ¿Y esto de quién depende? ¿Es del gobierno? ¿Es una iniciativa precisamente pública para resolver esta parte de seguridad? ¿O de quién depende? El proyecto es de gobierno, pero la inversión es del concesionario. Ya. Son concesionarios de transporte público, o en este caso son taxistas, socios concesionarios. Casi todos son, en su mayoría son los concesionarios los que invierten en la unidad con estas características, con estas, tienen 4 diferentes posiciones la cámara, en la capacitación del operador y también la capacitación del propio concesionario, porque sí tienen que conocer sobre los temas de género para dar un mejor servicio. Hablabas precisamente de esto, el asunto de que la gente no está capacitada. Una persona que trabaja en este sistema de transporte público, ¿dónde se tendría que capacitar? ¿A través del concesionario o a través de programas gubernamentales? Porque eso también es un tema, ¿no? Mucha gente se queja de que cómo lo trata el de la combi, el del camión, etcétera, pero hablamos precisamente de esta parte de que no hay información con respecto a cómo tratar al usuario. Pues ahí sí te tengo una buena noticia. Por ley, el Instituto de Movilidad es el instituto que está a su cargo la capacitación. Ya. Sin embargo, bueno, como sabes, todavía se está fortaleciendo el Instituto de Movilidad. Sí. En lo que eso sucede, la capacitación se hace en coordinación con instituciones de gobierno para los sindicatos, para los operadores de los sindicatos de taxistas y empresas que dan el servicio de tipo urbano o colectivo. Lo que hemos estado haciendo es que, bueno, se analizó la ley y como la idea es tener un protocolo de actuación del operador, no solamente con perspectiva de género, sino un protocolo de actuación para el operador del transporte público, para que sepa cómo actuar ante situaciones de todo tipo, cuestiones de seguridad, de alguna emergencia médica, de una situación de riesgo, cualquier situación que se pueda presentar, la tendrían que saber ellos atender, porque son los responsables de todos los que van a bordo de su unidad de transporte. Claro, estamos trabajando con seres humanos. Exacto, entonces ese actuar, yo entiendo que nadie nunca les dio esa capacitación a estos operadores. Bueno, digamos que ya tienen experiencia en el tema del transporte, ahora necesitan tener una capacitación en este sentido. En lo que esto podemos lograrlo al 100%, el Instituto de Movilidad preparó un decálogo del operador y también uno del usuario. Okay. Que coinciden y está basado precisamente en lo que nos obliga la ley, que, bueno, tiene que ver con la forma en la que el operador se debe hacer responsable de las situaciones que pasan a bordo de la unidad. Si una persona le pide auxilio por alguna situación, debe de tener la unidad, tiene que prestar el auxilio, incluso está facultado y obligado a negarle el servicio de transporte a una persona que va bajo el influjo del alcohol, por ejemplo. Okay. No permitir eso dentro de la unidad. En general, mantener el orden. Sí. Y respetar, obviamente, reglamentos de tránsito, de vialidad. Lo mismo que para el usuario. Sí, porque también tenemos responsabilidad nosotros, ¿eh? Y a veces se nos olvida. Y como usuario, también tenemos el derecho, e incluso la obligación, de decirle al operador que no utilice el celular mientras maneja, claro, que detenga por completo la unidad para que una persona se suba o se baje de la unidad. Y como usuarios también hay que saber dónde pedir la unidad, ¿no? Tiene que ser en paraderos, en las esquinas. Todos estamos acostumbrados a levantar la mano. Sí, no es así, porque de pronto también eso provoca muchísimos accidentes. Vivian, se nos acabó el tiempo, pero yo te agradecería muchísimo que nos pasaras tus redes sociales para poder ver toda esta información a detalle de todo lo que está realizando precisamente el instituto. Claro que sí. Nosotros para empezar, estamos ubicados en el edificio Ceiba, que está en la avenida Guayacán. Ahí estamos para atenderlos en el segundo piso.
No tenemos teléfono de oficina, pero tenemos redes sociales y es Instituto de Movilidad Quintana Roo, Delegación Benito Juárez, para Facebook, Instagram y para Twitter también. Perfecto. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo. Ha sido una plática muy interesante y yo los invito a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, pues que se acerquen, porque finalmente si este instituto está creado precisamente para, insisto, ser el puente entre quien te da el servicio público y tú, hay que usarlo y hay que aprovechar precisamente todo el trabajo de gente como Lilian, que finalmente están pues dando lo mejor de sí para que esta ciudad crezca y por supuesto para engrandecer Quintana Roo. Vivian Castillo, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a unirnos todos para tener un servicio de transporte público digno que merece nuestro Cancún, que pues internacionalmente conocido, ¿no? Así es, y nos lo merecemos. Y nos lo merecemos todos. Así es. Hay que sumar. Gracias. Muchas gracias del otro lado del cristal, por supuesto a toda la gente que hace posible este espacio. Yo soy David Pantoja, hagan lo correcto para que sean bendecidos. Nos encontramos en una emisión más de Líderes. Gracias.